El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, sean bienvenidos a su podcast. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Andy y soy estudiante del Seminario Bíblico Río Grande. Y en este día tenemos la bendición de contar una historia más de cómo el Señor ha estado obrando en el transcurso de este tiempo. Gracias por escucharnos. Por favor, coméntanos de dónde nos estás viendo o escuchando esta historia. Quisiéramos escuchar a tus comentarios y también poder orar por ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad de Entre Hermanos y quisiera invitarles a un amigo también muy especial. Su nombre es Ariel y en este día nos está acompañando para poder escuchar su historia. Así es que quisiera presentarles. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, Andy. ¿Tú cómo estás? Genial. No, muy bien, gracias a Dios. Te cuento que hace una semana atrás tuvimos el descanso medio semestral. No hicimos, bueno, yo no hice muchas cosas, literal fue descanso. Ujú. No sé qué hacías tú en tu descanso medio semestral. ¿Qué hacías tú, Ariel, en tu descanso? Buena pregunta. Si mal no recuerdo, en el descanso medio semestral es cuando hay una conferencia, ¿verdad? Muy bien, sí, hay conferencias también. Bueno, no creo que hiciera nada distinto a lo que un estudiante común y corriente haría, que es descansar. O ir a Eh, canchas. exacto, relajarse, jugar. Sí, realmente descansar, no más que eso. Sí, bueno, gracias a Dios, sí, la Ujú. verdad fue una bonita oportunidad. También las conferencias, sin duda, también fue de mucha bendición para nuestras vidas. Y gracias a las personas que están escuchando. ¿Y de dónde eres tú, Ariel? Yo soy de República Dominicana. República Dominicana. Y, ok, amigo, Ujú. para continuar un poco de tu historia, amigo, vamos a orar y que el Señor nos ayude con este tiempo. Vamos a orar. Amén. Señor Dios eterno, Padre, nos sentimos muy agradecidos contigo de poder ver tus maravillas alrededor de tu creación. Y Señor, gracias por este día que tú nos das, la bendición de poder escuchar una historia de tus hijos, Señor, como tú estás usándolos ahora en el ministerio. Y permítenos verte a ti, Señor, como el que hace la obra, el que ha llamado para hacer la obra y el que es el hacedor de la mía, Señor. Oramos por eso y, Señor, ayúdanos a contar la historia en la vida de Ariel, Señor. Oramos por este tiempo y también a las personas que están escuchando y viendo este podcast. Seas tú bendiciéndoles sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ariel, te voy a decir una palabra y por favor por ejemplo, te voy a decir koinonía y tú vas a decir qué significó koinonía para ti, ya sea una palabra o una frase, ¿ok? Si me hago entender como Ok. koinonía, tiempo de compartir y tomar un café y así, ¿ya? Yo te voy a dar una palabra, ¿ok? Primera palabra, Río Grande, Formación. ¿ok? Amigos, Una bendición. ¿ok? La iglesia aquí en Río Grande. Aprendizaje. Ok, lo que es maestros y staff. Ejemplos. Abuelitos de invierno. Wow. Trabajo duro. Trabajo en Río Grande. Am, me cuesta en una palabra. Eh, O puede ser una frase también, no hay problema, amigo. trabajo en Río Grande. Aprendizaje, formación también. Fue Muy parte de bien. eso. Ujú. Tareas. Las tareas, em, un reto en algunos casos. Ok, Ujú. es muy bien, correcto, amigo. Y
lo que me gustaría más es el llamado. Un privilegio, un honor. Ok, Ujú. qué gusto escuchar eso, amigo. Y la verdad es parte de eso, cómo el Señor te trajo aquí en Río Grande. Y si podrías tú definir en una sola palabra, una frase, en el transcurso de tu tiempo de preparación aquí en Río Grande y ahora tu tiempo de servicio en una iglesia apoyando, ¿cómo la describirías? Wow, en una palabra es O una frase. complicado. Yo lo entiendo. Am, bueno, yo diría que en ambos, tanto en el seminario como ya en el ministerio, es un proceso de aprendizaje. Mm, Eh, no sé si puedo abundar un poco más en por eso, supuesto, tranquila. pero realmente uno nunca deja de aprender. El Mm, seminario fue un tiempo de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Aprendí mucho de las clases, de los maestros, de la experiencia en general en Río Grande. Pero la vida en el ministerio sigue siendo un proceso de aprendizaje. Y esas son una de las cosas lindas de servir al Señor, que uno siempre está aprendiendo. Y de estudiar la palabra de Dios también, uno siempre está aprendiendo. Eso, uno nunca deja de ser un aprendiz. No, eso es lo importante, como tú mencionas, Ujú. Ariel, estamos en este camino y que necesitamos de gran maestro para poder saber lo que viene por delante y creo que el Señor a su tiempo nos da a entender lo que Él quiere para nuestras vidas y nos está formando y eso es muy bueno. Así es. Cuando llegaste tú aquí a Río Grande, ¿cuál era tu énfasis aquí, amigo? Yo estuve en el énfasis pastoral. Ok, en el énfasis pastoral. ¿En qué año tú llegaste a estudiar? Yo llegué en enero del año 2017. Ok, en el año 2017, ¿a través de quién tú conoces del seminario? Bueno, esa es una historia muy interesante. Eh, no sé si te la puedo contar. No, por supuesto, amigo, por favor. Bueno, mira, yo vine al Señor cuando tenía 14 años. Mm, Yo crecí en la iglesia, yo desde niño conozco del Evangelio, de la Biblia, eh, pero no fue hasta que tenía 14 años en un campamento de jóvenes, donde yo realmente me di cuenta que necesitaba creer en Cristo como mi Señor y Salvador personal. Y no fue hasta unos meses después que finalmente lo hice. Y desde ese entonces, yo tenía 14 años, tenía un hambre por la palabra de Dios, un hambre, un deseo de aprender, leía mi Biblia todos los días, trataba de ir a todos los servicios de la iglesia, estudio bíblico, trataba de leer lo que estuviera a mi alcance en ese entonces. Y cuando yo tenía como 16 años, yo sabía que después de terminar la escuela quería ir a un seminario a estudiar. Pero en aquel entonces yo no conocía de muchos seminarios. El seminario que yo conocía era el de Palabra de Vida. No sé si has escuchado sí, de Palabra ese de Vida instituto. es muy internacional. ¿Lo tienen allá Correcto. también en tu país? Sí, sí, de hecho, Palabra de Vida influyó mucho en lo que son los clubes bíblicos, Mm, los grupos de jóvenes. Y yo pertenecía a un club bíblico en mi iglesia. Entonces yo sabía de Palabra de Vida y quería ir a Argentina a estudiar. Pero pues mi familia no teníamos los recursos para hacerlo. Entonces era un deseo, pero siempre había esa realidad de que no teníamos los recursos para yo ir a otro país a estudiar. y escuchando esa parte, Ariel, como tú mencionas, tal vez tú veías que tu familia no disponía de los recursos, pero ¿qué te afirmaba a que no te cambiaras? Porque ponte a pensar esto, vas a estudiar algo que tú no siquiera sabes o conoces que al futuro te puede generar ingresos. O sea, es como, vamos a invertir en ti, pero no sabemos si es que a futuro puedes también generar tus propios ingresos. Entonces, ¿cómo tenías Ujú. tú esa convicción en tu vida de que esto es lo que Dios quiere para mí? Muy buena pregunta. Bueno, como te dije, desde que yo vine al Señor, siempre tuve una gran hambre por la palabra de Dios y por servir a Dios. Y cuando ya tenía como 15, 16 años, estaba convencido de que Dios me había llamado al ministerio. Y claro, siempre está esa preocupación de
de qué voy a vivir, ¿verdad? Porque Mm, nosotros sabemos, más en nuestros contextos de los países latinoamericanos, que realmente una persona que se dedica al ministerio a tiempo completo, por lo general, sabe que no va a tener una vida acomodada. Entonces, eso era algo que sí, que estaba en mi mente y algunas personas me lo llegaron a mencionar, pero el llamado y ese deseo, ese anhelo que había en mi corazón era más grande. mm. Era una convicción, era una seguridad de que Dios me estaba llamando a hacerlo. Y, y simplemente sabía que esa era la dirección que Dios me estaba guiando. Sí, y Eh, una cosa, Ariel, también me gusta esta parte, como tú mencionas, ¿qué consejo tú nos podrías decir a aquellas personas que tienen esta convicción de que Dios los está llamando, pero también se ven limitados en cómo Dios puede proveer para poder estudiar? O incluso si es que están en esa inseguridad de que a futuro esto me puedo sostener y es lo que el Señor realmente me está pidiendo hacer. Entonces, ¿qué consejo tú nos darías, amigo? si Dios, si Dios te está llamando, entonces Él te va a proveer. Él va a estar contigo y va a proveer todo lo que necesitas. Y esa fue mi experiencia. Tal vez hablaremos de esto más adelante, pero eh, yo vi la provisión del Señor en el seminario cuando no tenía la seguridad de que iba a pagar el semestre. Dios siempre hacía algo y esas son de las cosas bonitas que me tocó vivir, ver cómo Dios siempre provee, que no solamente terminó en el seminario, también después del seminario también he visto cómo Dios siempre es fiel, cómo Él siempre provee. Aun cuando tú crees que ya todo está perdido, cuando tú crees que ya no hay esperanza, o cuando ya tú crees que todo está, eh, que no hay una salida, Dios obra. Eso es algo increíble. Y sí, o sea, Dios provee. Dios, si te llama, Dios va a proveer, Dios te va a respaldar, va a estar contigo. Entonces, podemos confiar en Él. Muy bien, y ahora entonces, continuando con esa parte de tu historia, Ariel, ¿cómo sucedió que enganchaste a conectar con Río Grande? Porque estabas comentando que ya tenías tus 18 años y había como opción estudiar en otro lugar y no todavía como principal Río Grande. Entonces, ¿cómo salió esa oportunidad? Ujú. Bueno, yo escuché de Río Grande eh, cuando tenía como 16 años. Escuché porque tengo un familiar que estudió en Río Grande hace muchos años. Eh, es un pastor actualmente allá en Texas, se llama Rafael Núñez. Y también recuerdo que había un hermano de la iglesia, un joven hermano de la iglesia, que él también tenía el deseo de ir. Y yo así escuché de Río Grande. Entonces, eh, cuando escuché de Río Grande, en ese momento todavía yo todavía quería ir a Palabra de Vida porque era lo que conocía, era lo Mm, que había escuchado. Eh, pero luego este familiar que mencioné, aparentemente él escuchó de mi deseo y él fue el que animó a mi familia a que yo aplicara a Río Grande. Y así fue que conocí del seminario. ok, y cuando tú escuchas eso como Río Grande, ¿cómo fuiste a investigar? ¿Te fuiste al internet a poner Seminario Bíblico Río Grande? Porque yo hice eso cuando yo escuché, mis papás Ujú, me contaron de Río Grande, por una historia muy grande, yo lo que hice fue ujú. Río Grande, Seminario Bíblico Río Grande, y lo más interesante es que puse en Estados Unidos, porque mi papá me dijo eso, y entonces, así fue cuando yo conocí, entonces, y no sé cómo fuiste tú, déjame saber esa parte. Sí, exactamente así fue mi experiencia también. Recuerdo que inmediatamente busqué en internet Seminario Bíblico Río Grande y me apareció la página del seminario y entré y estuve viendo eh, lo que aparecía en la página. Mm, Eh, recuerdo que vi algo de Radio Esperanza mm, también. Y, y desde que lo vi, o sea, fue como que
desde que vi la página y supe de esa oportunidad, como que sabía que ese era el lugar el que tenía que ir. Y una cosa, amigo, sabiendo este proceso que ya postulas a Río Grande y se ve esas puertas que se están abriendo, una parte también es en cuanto a la visa, o sea, tienes que tramitar una visa y posteriormente ya no depende ya del seminario, sino depende en cuanto a tu estatus de gobierno allá, bueno, la embajada, todo eso, y tienes que comprobar que tú puedes pagar. ¿Cómo fue para ti recibir una noticia que tu visa está siendo aprobada? Fue, fue muy emocionante. ¿Lo esperabas tú? Eh, sí, lo esperaba. O sea, obviamente quería que me lo aprobaran. Claro, Tenía miedo. Eh, de hecho, hay una historia muy interesante en cuanto a eso. Eh, Casi no me la dan ok, porque me faltaba un documento. Pero gracias a Dios que la cónsul que me atendió simplemente me dijo que lo buscara y que lo tuviera a mano y me dio la visa. wow. Entonces, esas son también de las cosas que suceden que tú dices, wow, Dios estuvo conmigo, porque por esa razón me la pudieron haber negado y, y aún así me dieron la visa. Ok, qué bendición. Y ahora ese proceso de venir a vivir en otro lugar, en un país diferente, ¿cómo fue para ti esa experiencia poder llegar aquí, establecerte dentro de la instalación? ¿Cómo fue para ti, amigo, ese tiempo? Para mí fue un choque muy fuerte, porque yo apenas tenía 18 años, nunca en mi vida había viajado, nunca en mi vida me había subido a un avión, nunca me había apartado de mi familia más que tal vez una semana o algo así. Y sinceramente cuando llegué fue como un choque muy fuerte. Eh, Tanto así que recuerdo que hasta lloré la primera noche que llegué, porque sentí ese impacto de ya estar en otro lugar, lejos de tu casa, otra cultura, otro ambiente. Yo no estaba acostumbrado al frío y yo llegué justo en invierno. Así que fue como un shock muy fuerte, pero recuerdo que cuando llegué ya al seminario, que llegué al dormitorio y todo eso, recuerdo que me sentí bastante bienvenido y eso fue lo que me ayudó mucho a, a sobrellevar todo eso. Recuerdo que los muchachos del dormitorio me recibieron muy bien, me hablaron. Entonces eso fue algo que me ayudó mucho en ese periodo. No, eso es muy importante, creo que yo también lo he visto percibir aquí cuando llegué. Yo recuerdo que me dijo Chamita, la persona de admisiones, lo decimos Chamita. Recuerdo que ella me Ujú, dijo, Chamito, no te preocupes, yo sé que es muy caro comer aquí, y a veces es muy difícil como pedir la comida si es tu primera vez volando. Mira, cuando llegues, alguien te va a recibir y te va a llevar a comer. Y para mí era como, ok, esperarme hasta llegar y después que me lleve a comer una Whataburger, que son hamburguesas. Amigo, ujú, yo me sentí como, la verdad, lo más apreciado, ¿no? Y eso es lo ujú. que se transmite en este lugar, hermandad, amigos, un lugar para poder ver a Dios de una perspectiva, se puede decir, transformadora para nuestras vidas. Escuchando eso, amigo, de que Dios quiere moldear varios aspectos de tu vida, las clases son fundamentales para esto. ¿Alguna clase o algún maestro que te ayudó para tu formación en lo que actualmente estás ahora tú sirviendo? Es una pregunta difícil porque creo que sería injusto el responder solamente uno, al seleccionar uno. Eh, Mira, realmente hubieron varios maestros que me impactaron mucho, que tuvieron bastante influencia en mí. Eh, Uno de ellos es John Lotgesell. Él para mí ha sido un gran ejemplo de humildad, de servicio, de amor a Dios, una persona afable, apacible. Y trabajé con él también. Trabajé con él alrededor de un año, entonces, eh, tanto en el salón de clases como verlo cada día, compartir con él, conversar con él, realmente me impactó mucho. Y sobre todo porque él es alguien en el que yo puedo
pude ver a Jesús en él. Entonces, es alguien que le tengo mucho aprecio. Pero hubieron otros que también me impactaron bastante. David Love, creo me parece que ya no está en el seminario, pero David Love, el Larry Wendell, muchos grandes maestros y hermanos que no solamente son grandes maestros, sino que son siervos de Dios, Mm. que han sido fieles a través del tiempo y y que modelan el carácter de Cristo. Amén. Eso es muy interesante, amigo. Gracias por compartirnos esos aspectos, ¿no? Y una de las cosas también que me llamaría mucho la atención, ¿puedes compartirnos un testimonio de cómo vistes que Dios económicamente proveyó a tu vida? O sea, a través de algo o alguien que pudiste ver como tenías esa inseguridad de cómo voy a pagar el seminario y después ves cómo Dios comienza de poco a poco a obrar en ese proceso. Ujú. Wow. Am, bueno, yo recuerdo que, que mi primer año, que fue al seminario, este, fui en las vacaciones del primer semestre, luego de mi primer semestre, hice un viaje a Nueva York y allí estuve con una familia conocida, amiga, em, y recuerdo que estuve con ellos, visité la iglesia, compartí con los hermanos, eh, y ya cuando me iba a regresar, recuerdo que una familia de esa iglesia, eh, Dios puso en su corazón darme algo, o sea, apoyarme para Mm. ese semestre. Y, y sí, recuerdo que básicamente ese apoyo suplió lo del siguiente semestre. ¿Cómo te sentiste Entonces, tú, amigo, cuando recibiste ese apoyo? ¿Cómo sentiste tú? pues feliz, contento, porque fue algo completamente, un acto de generosidad. Yo no hice nada para que lo hicieran, pero Dios puso eso en su corazón y fue algo que fue una bendición en ese momento. Y muy bien, y escuchando esa parte de cómo te sientes tú de poder recibir esto, ¿qué dirías a aquellas personas que están escuchando este podcast que también no saben cómo poder ser parte? ¿Y qué dirías tú de cómo poder apoyar o invertir si conoce a algún estudiante o alguien que está sirviendo en el campo también actualmente? Y que, ¿qué le dirías tú para que ellos también, asimismo, como puedan dar estos actos de bondades o a otras personas? Bueno, yo animaría que siempre es bueno apoyar en la medida de las posibilidades a personas que Dios ha llamado, a personas que quieren dedicar su vida al ministerio, porque es un llamado muy alto y realmente pues se necesita, ¿verdad?, del apoyo de personas que quieran ser parte también de lo que Dios está haciendo en la vida de ese estudiante o de ese futuro pastor, misionero. Eh, una forma de ser parte de lo que Dios está haciendo y va a hacer es también apoyando financieramente. Entonces, siempre es bueno hacer eso en la medida de las posibilidades. No, qué genial. Eso es parte. Así es que, por favor, si estás escuchando esto y conoces a alguien, ora por esa persona y también invierte. No importa la cantidad, importa la disposición. Así es que sé parte de esa obra, ¿no? De que el Señor quiere hacer en la vida de muchas personas. Y en este caso, Ariel, escuchando ya de cómo Dios incluso te proveyó aquí, está siendo moldeado en tu vida. ¿Qué cambió en tu vida después de 4 años de estar estudiando aquí en Río Grande, amigo? Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Muchas cosas cambiaron. Como te dije, cuando llegué al seminario yo apenas tenía 18 años, yo salía de mi casa, salía de la escuela, así que indudablemente tenía que cambiar porque
otra experiencia, otro tipo de vida, otro ambiente, aparte de todo lo que se aprende en el seminario, todas las enseñanzas, tanto dentro como fuera del salón. Así que indudablemente cuando salí del seminario, pues había crecido en muchas áreas. Eh, pero si te soy honesto, siempre uno está creciendo. Eh, yo te puedo decir, yo salí hace 4 años, en el 2020, y de ese tiempo aquí también he crecido bastante y he aprendido muchísimo. Entonces, uno siempre está en ese proceso de crecimiento, uno siempre está aprendiendo. Y más cuando sales del seminario, que ya estás en el ministerio, estás en el campo, tú aprendes muchas cosas que no aprendes en el seminario. No porque el seminario no te enseñe las verdades o la teoría, sino porque son cosas que tú solamente vas a aprender estando en el campo, estando en el ministerio. Entonces ha sido un proceso de aprendizaje y todavía sigo aprendiendo, es la verdad. Todavía sigo aprendiendo. Y ok, y Ariel, ¿qué sucedió después de ti? Cuando terminas en el año 2020 tú de graduar aquí en Río Grande, ¿qué sucedió contigo? ¿Qué fue el siguiente paso que tenías que dar? Bueno, el siguiente paso que di fue hacer un OPT, un, un año de práctica. Terminé ese año en Texas, en una iglesia allá en Redeemer. Eh, y bueno, fue un año de muchos retos, mucho aprendizaje, eh, de volver a adaptarme otra vez al mundo, a la vida fuera del seminario, porque en el seminario uno está seguro. En el seminario uno tiene su cuarto, uno tiene sus amigos, vives ahí, tienes personas con las que puedes tal vez contar, tienes consejeros, pero cuando estás fuera ya es diferente, ya estás solo. Entonces es volver a adaptarte, esta vez en el mundo real. Entonces fue un año de aprendizaje, de adaptación, de, de, de servir en el ministerio. Y, y fue un año de mucho crecimiento también. Ok, y en ese año práctico, cuando estabas, tú mencionas que estás ya prácticamente afuera, ya en el ministerio, sirviendo lo que es en la iglesia local. ¿Qué son los retos que se te comienzan a ver ahí? ¿Qué son los retos que comienzas tú a tomar en esos momentos? Bueno, como decía anteriormente, en el seminario se aprende mucho, se aprende lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia en cuanto al ministerio, la iglesia, lo que creemos, cómo predicar, etcétera, etcétera. Pero ya cuando tú estás en el ministerio, tú te enfrentas a realidades que tal vez no conoces en ese momento, como fue mi caso. Te enfrentas a situaciones donde nunca antes has estado, te enfrentas incluso a problemas, porque esa es la realidad humana, somos pecadores, somos débiles. Y la iglesia también tiene defectos. Entonces, cuando uno se enfrenta a esas realidades, tal vez en el momento uno no sabe cómo actuar, uno no sabe cómo responder ante ciertas situaciones, ciertas cosas, pero es ahí donde uno aprende a través de la experiencia y de aún de los errores, porque uno comete errores en el camino. eh, Uno tal vez no hace algo como uno debía hacerlo, o tal vez debía haber hecho algo que no lo hice. Entonces, todo eso es parte de ese proceso de aprendizaje. Por eso decía, realmente es una escuela. El ministerio es una escuela. Es una escuela fuera de la escuela. Es otro seminario. Entonces, es un proceso de aprendizaje. Y bueno, en mi caso, pues yo salí, tenía
Tenía 21 años cuando salí. Entonces, seguí estando muy joven aún, no tenía mucha experiencia en el ministerio. Entonces, fue un tiempo de enfrentarme con la realidad. Y la realidad pues tiene momentos agradables, tiene momentos que tal vez no son tan agradables, pero todo eso sirve para formarte como siervo de Dios. Entonces, fue un tiempo de aprendizaje. Y pensando en eso, amigo, ¿por qué te motiva a continuar sirviendo a Dios? O sea, y no cambiar, dejar esto, lo que se llama ministerio, y poner a hacer otra cosa secular. Muy buena pregunta. Yo creo que todo vuelve al llamado. Eh, Te mentiría si te dijera que nunca me he desanimado, que nunca he sentido que esto es demasiado para mí. Algo que perdón, que el ministerio hace es es que te humilla, en el sentido de que te hace ver tu insuficiencia, te hace ver que hay cosas que tú no sabes, que hay situaciones tal vez que tú no sabes cómo lidiar, o que hay cosas de la vida ministerial que, que tú no sabías o que tú no estabas preparado para vivir ese tipo de cosas. Entonces es una experiencia que te humilla, te hace ver que tú necesitas del Señor, depender del Señor, eh, volver, perdón, volver a la palabra y, y es un aprendizaje. Eh, Realmente es un aprendizaje todo lo que se vive. ¿Cuál era la pregunta? Creo que me perdí un poco. ¿Cuál era No, tu pregunta? sí, que ¿por qué no cambiarías tú el ministerio por otra cosa secular? Oh, claro, bueno, como te decía, por el llamado, porque aunque pasas por momentos tal vez de desánimo, de que sientes que la tarea es demasiado, que tú no puedes, al final tú sigues convencido de que Dios te llamó. Y yo creo que eso ha sido lo que me ha sostenido. Saber que Dios me llamó y ver también la guía de Dios, la provisión de Dios, ver cómo Dios ha estado conmigo a través de todo lo que he vivido. Entonces, todo recae a eso, al llamado. Y una cosa, ¿qué sucedió después, Ariel, cuando tú terminas tu OPT, ya otoño práctico en la iglesia que fuiste de aquí en Texas? ¿Qué sucedió? ¿Terminó eso y de ahí qué pasó? Bueno, luego del OPT yo me puse en contacto con una iglesia en Chicago, una iglesia que andaba buscando a alguien para una posición de ministerio y estuvimos en contacto y bueno, así fue como llegué aquí a Chicago, que fue muy curioso porque ya casi terminando mi periodo de OPT, yo había estado buscando opciones para ver cuál era el siguiente paso y no encontraba opciones, no habían puertas abiertas y casi que llegué al punto de que pensaba que no tendría otra opción que simplemente regresarme a mi país. Pensé que ya no habría otra opción, pero Dios abrió esa puerta en el último minuto, en diciembre básicamente, y, y en cuestión de un mes, literalmente, me mudé a Chicago. Y una cosa, ¿cómo estás convencido de que Dios te quiere ahí, Ariel? Que me quiere aquí, donde estoy actualmente. Sí. ¿Cómo sabes que Dios te quiere ahí? Bueno, creo que ha sido el saber, el estar convencido que Dios me ha guiado hasta aquí. Eh, Algo interesante que me gustaría compartir es que estando en el seminario, yo conocí acerca de un ministerio de plantación de iglesias. Y desde ese entonces yo quería estar involucrado en ese ministerio de plantación de iglesias. Y de hecho quería ir para hacer mi OPT ahí, pero por diversas razones eso no se dio. Entonces, cuando llegué a Chicago, me puse en contacto otra vez
con, con este ministerio de plantación de iglesias. Sin yo buscarlo, ni siquiera sabía que eso estaba aquí, que se iba a empezar un programa para entrenamiento de plantadores de iglesias. Y ya estando aquí, eh, se me ofreció el entrar en un programa de, de plantación de iglesias donde se nos entrena acerca de cómo plantar una iglesia. Y entré en el programa y así es como actualmente estoy en la iglesia que estoy para plantar una iglesia en español este año. Entonces, respondiendo a tu pregunta, he visto a la mano de Dios, he visto a la guía de Dios en cómo ese deseo que tuve, aún desde el seminario, que en ese momento no se dio por diversas razones, como hoy veo que se está cumpliendo. Entonces, ese tipo de cosas que suceden, que tú sabes que no son casualidades, que no son coincidencias, son las que me confirman que debo estar en esto, que este es el camino correcto. Muy bien, Ariel. Eso es como lo sabes y lo sientes. Más que todo, hay esa seguridad en tu corazón, como mencionas, y eso es lo que el Señor quiere para tu vida. Y me siento muy contento de saber que van a plantar una iglesia, lo que es en este año que viene. Este año, si Dios mediante. Ok, ¿ya sabes cómo se va a llamar la iglesia, amigo? ¿Tienes el nombre de la iglesia? Sí, tengo el nombre de la iglesia porque la iglesia en la que actualmente estoy es una iglesia eh, americana, se llama Ashburn Baptist Church y va a ser Iglesia Bautista Ashburn o Ashburn en español. Entonces, realmente no tuve mucha dificultad con elegir el nombre. Ok, ¿y cuál es tu visión como iglesia en español? ¿Cuál es la visión? Muy buena pregunta. Bueno, la visión de la Iglesia Bautista Ashburn o Ashburn Baptist Church es ayudar a las personas a encontrar nueva vida en Cristo. Esa es la misión de la iglesia. Y realmente vamos a abrazar esa misma misión de ayudar a las personas a encontrar nueva vida en Cristo, que otros conozcan a Jesús, a ser discípulos. Y Ariel, ¿te encuentras casado, soltero, amigo, divorciado? Me encuentro felizmente casado. ¿Cómo se llama tu esposa, amigo? Ella se llama Rosy. Ella estudió en el seminario también, Rosy Góngora. ¿Lo conociste de aquí en Río Grande? Sí, Ah, qué sí, la bendición, conocí allá. amigo. ¿De dónde es tu esposa? Ella es de México, lindo y querido. Oh, tienes corazón Ujú. mexicano, amigo. Corazón y estómago mexicano. Y estómago mexicano. Ujú, Qué interesante. Y en ese complemento saber que son dos personas que tienen el mismo llamado y ese llamado a servir a Dios. Ah, ujú. en este caso, para ti, tu esposa, ¿cómo es esa ayuda para ahora el ministerio que están empezando a armar? Bueno, ella ha sido una pieza clave en mi ministerio. Yo diría que sin ella creo que no podría estar donde estoy. Ha sido una bendición para mí el estar casado con ella, porque aparte de ser una gran esposa, es una gran compañera de ministerio y, y es una persona de quien he aprendido mucho, me ha ayudado mucho a crecer como persona, como hombre, eh, e incluso en el ministerio, porque ella creció toda su vida en el ministerio. De hecho, su padre, su papá, también es pastor y llegó a plantar iglesias. Entonces ella creció toda su vida en el ambiente del ministerio. Entonces ella realmente es una consejera para mí. Yo escucho lo que ella me dice porque yo sé que lo que ella me dice lo dice con conocimiento de causa y ha sido una bendición realmente. Doy muchas gracias a Dios por su vida. Muy bien, amigo. Llegó tu momento de poder brillar ahí con ella, bro. Porque ella va a ver este podcast y después ahí Ujú, va a poder decir, sí, es verdad, ¿no? Así. Pero Ariel, ujú. la verdad, amigo, nos sentimos muy contentos de poder escuchar cómo el Señor ha estado obrando en sus vidas. Yo sé que hay varias cosas que te encantaría poder contarnos, pero estamos muy agradecidos por compartirnos estos aspectos de cómo el Señor ha estado obrando a través de ustedes.
si algún mensaje te gustaría compartirnos a todas estas personas que van a escuchar tu historia, algún mensaje de motivación, que se encuentran personas en el ministerio o que algunas personas tal vez han dejado el ministerio por varias situaciones, ¿cuál sería tu mensaje, amigo, para esas personas? Bueno, me gustaría dirigirme a los estudiantes, sabiendo que tal vez algunos estudiantes van a escuchar este podcast. Eh, Me gustaría aconsejar en lo poco que he aprendido, algo que pienso hoy meditando en mi experiencia en el seminario, que me gustaría haber hecho mejor, es apreciar más la iglesia local, valorar más la iglesia local. ¿A qué me refiero con eso? El seminario es una bendición. El seminario es un recurso sumamente valioso en el que nosotros podemos crecer, prepararnos, formarnos, pero la iglesia local es el mejor lugar donde podemos formarnos para servir a Dios, porque la iglesia es el plan de Dios, es el lugar donde uno puede llevar a cabo el ministerio. Entonces, yo quisiera animar a los estudiantes que tal vez van a escuchar este podcast a que valoren sus iglesias locales donde están sirviendo, a que sirvan, que pongan en práctica sus dones, que apliquen lo que aprendan en el seminario y que aunque se encuentren tal vez sirviendo en un lugar donde no todo sea perfecto, la realidad es que la iglesia de este lado de la eternidad no es perfecta. Cristo se presentará a su iglesia sin mancha ni arrugas, pero ahora sí tiene manchas y arrugas. Entonces, aunque hayan situaciones tal vez incómodas o cosas que no te gusten o qué sé yo, que creen algo eh, con lo que tú no estás de acuerdo, claro, algo que no sea herético, ¿verdad? Eh, no te vayas de esa iglesia solo por esa razón. O sea, sirve a Dios, trata de aplicar lo que estás aprendiendo, de aprender de las cosas que te toca vivir en ese contexto y de prepararte para la vida real que es fuera del seminario, que es en el ministerio. Porque cuando salgas del seminario, te vas a enfrentar a una realidad completamente distinta de lo que estás viviendo ahora. Entonces, valora tu iglesia local, valora tu ministerio práctico, eh, sirve al Señor, ama a las personas y prepárate para el futuro, porque para eso fuiste al seminario. Y tal vez aquellos que están en el ministerio y se han desanimado, pues eh, mi consejo es que busquen al Señor, que dependan del Señor. Eh, el Señor siempre está con nosotros y si Él los ha llamado al ministerio, Él va a estar con ustedes y va a respaldarlos y aunque hayan situaciones que traigan desánimo, el Señor usa esas experiencias no solo para formarnos, sino también para, para cumplir su plan en nuestras vidas. Entonces, eh, mi consejo es ese, que se mantengan firmes, que sigan adelante, que no se desanimen, eh, que se aferren al Señor y si Dios los ha llamado, Él va a estar con ustedes. Así es. Ariel, amigo, la verdad, apreciamos mucho la oportunidad de poder escucharte. Gracias por aceptar la invitación de poder escuchar, bueno, de contar tu historia, amigo. Apreciamos mucho, Ariel. Gracias por tu tiempo, Ariel. Y también esperamos en algún momento volver a escuchar de ti, Ariel, y también contar cómo Dios continúa obrando en sus vidas y ahora que van a plantar la iglesia también. Y bueno, a las personas que han escuchado esta historia, muchas gracias por escuchar la historia de Ariel. Por favor, coméntenos, dejen sus comentarios y nos sentimos muy honrados de tenerles a ustedes aquí. Y apreciamos mucho. Gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y nos vemos en el próximo video. Y muchas gracias, Ariel. Dios te bendiga, No, amigo. muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por la invitación.
Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.